Muy buenos días, muy buenas tardes, chicos. En esta oportunidad vamos a resolver el primer parcial que dieron hace unos días atrás para que no quede ninguna duda sobre cómo era la resolución de este. En este parcial se llegó a aplicar el contenido referente a pilas, colas y manejo de archivos. Bien, y empecemos. Entonces tenemos en la primera pregunta que nos dice, dado un archivo F con determinados registros, en este caso son solamente datos numéricos, aplicar el algoritmo de ordenación por mezcla equilibrada para que el archivo al final quede ordenado. Mostrar paso a paso el proceso de ordenamiento. Entonces lo que nos está pidiendo acá no es que hagamos un algoritmo, sino que mostremos, bien, que no hagamos código, sino que básicamente mostremos paso a paso cómo es que funciona la mezcla equilibrada, puesto que si haríamos el código de esto nos demoraría tal vez mucho tiempo. Bien, entonces comencemos. Y si recuerdan, para aplicar el algoritmo de mezcla equilibrada, lo que tenemos que hacer es aplicar dos algoritmos. Primero una partición por tramos ordenados y vamos a hacer esta partición, ¿sí?, en dos archivos, separando de manera intercalada los tramos ordenados que vayamos encontrando en nuestro archivo principal. Bien, entonces aquí una coma nos falta. Y luego de esto vamos a aplicar, una vez que hagamos la partición, vamos a aplicar la mezcla. Igual, mezcla por tramos ordenados. Vamos a aplicar una mezcla por tramos ordenados, mezclando, fusionando los archivos que ya hayamos particionado. Y eventualmente vamos a ir repitiendo el paso 1 y el paso 2, que esos son respectivamente, hasta que nuestro archivo al final quede totalmente ordenado. Entonces comencemos. Bien, inicialmente vamos a partir nuestro archivo en dos archivos. Digamos un archivo A, que lo podemos poner de un color amarillo, podemos ponerlo. Y el archivo B, para que sea más fácil de identificar y mejor descrito, lo podemos poner de un color diferente. Bien. ¿Y cómo son los tramos ordenados? Entonces vamos a empezar a evaluar nosotros el primer tramo ordenado que encontremos dentro de nuestro archivo F. Tenemos el valor de 45, bien, 76, y hay que definir el tramo ordenado, si va a ser en orden ascendente o en orden descendente. En este caso va a ser en orden ascendente. Si es que no nos dice el tramo en qué orden va a ir, siempre agarren por defecto el orden ascendente. Bien, en este caso vamos a analizarlo en forma ascendente, que quiere decir de menor a mayor. Entonces tenemos el valor de 45, luego 76, luego 17, que ya no aplica porque 17 es menor al valor anterior. Entonces hasta aquí tenemos nuestro primer tramo ordenado. Entonces lo vamos a remarcar y vamos a decir que este va a ir a nuestro primer archivo. Entonces lo marcaremos de un color amarillo. Vamos a copiar esto y lo vamos a marcar de color amarillo. Y lo vamos a pasar a nuestro archivo A. Bien, el siguiente tramo ordenado que encontramos va a ir al archivo B. Entonces copiamos 17, 35, 56, 123 y 80 ya no aplica porque hasta aquí nomás es nuestro segundo tramo ordenado. Entonces lo coloreamos, pero antes de colorearlo lo copiamos, luego lo coloreamos y esto va a ir a nuestro archivo B. Luego en nuestro archivo A va a ir el siguiente tramo ordenado. Tenemos 80, 100, 245 y 200 que ya no aplica. Entonces agarramos esto, copiamos y esto va a ser de color amarillo. Y esto lo pegamos en A. Noten que va de forma intercalada. Luego tenemos el 200, que solo aplica el 200. Y lo vamos a colorear de color verde. Y esto va a ir a B. Luego en A va a ir el 159, solamente este, no. También va a ir el 432 y el 326 no va a ir. Entonces copiamos esto y esto va a ir a A, entonces de color amarillo. Y ahí lo pegamos. Luego en B va a ir el 326 y en A va a ir el 185, ¿no? Porque estos son dos tramos ordenados diferentes. Entonces ahí tenemos el 326 y luego el 185. ¿No? Porque 185 es menor a 326, entonces es otro tramo ordenado, que solo tiene un elemento. Bien, y ya hemos hecho nuestro primer tramo ordenado. Ahora vamos a fusionar, ¿sí? Vamos a mezclar estos elementos en nuestro nuevo archivo F. Y para esto, ¿cómo se hace esto?
Si recuerdan, para ello seleccionábamos dos tramos ordenados, un tramo ordenado de A y un tramo ordenado de B. Bien, entonces primero seleccionemos esos tramos ordenados. En A entonces tenemos aquí, sigue ordenado hasta acá, ¿no? Solamente hasta acá. Y lo podemos marcar, marquémoslo de otro color, ¿qué tal este color? Y luego el otro tramo ordenado en B, que va a ir hasta el final en este caso. Bien, entonces eso nos quiere decir que vamos a hacer incluso menos pasos. Vamos a marcarlo del mismo color. Ahora lo que vamos a hacer acá es agarrar estos dos tramos ordenados y los vamos a mezclar acá. Bien, en otras palabras, vamos a agarrar todos los elementos que hemos marcado y los vamos a poner directamente en orden. Bien, entonces tenemos el 17, el 35, luego tenemos el 45, luego tenemos el 56, luego tenemos el 76, luego tenemos el 80, luego tenemos el 200, después el 245, 245 y después tenemos el valor de 326. Muy bien, entonces hasta acá tenemos la primera fusión. Y luego de esto hacemos el mismo procedimiento. Nuevamente seleccionamos dos tramos ordenados, uno de A y otro de B. Entonces el otro tramo ordenado en este caso va a ser 159 y 432. Y estos lo vamos a marcar de un color diferente. Podría ser este color de acá. Bien, pero en B ya no tenemos más. Entonces como no tenemos más lo dejamos ahí y copiamos únicamente el tramo de la parte superior, que sería 159 y 432. Le damos una coma y luego volvemos a hacer el mismo proceso. Volvemos a marcar otro tramo y otro tramo de B. Nuevamente en B no tenemos nada. Y copiamos ese pequeño tramo, que es el último que tenemos. Y nuevamente aplicamos estos pasos hasta que mi mezcla quede totalmente ordenada. Particionamos y realizamos la mezcla. Muy bien, entonces nuevamente vamos a seleccionar el primer tramo ordenado que encontremos en F y buscamos y sigue ordenado hasta acá, ¿no? Entonces copiamos todo esto y esto va a ir al archivo A. Entonces lo vamos a marcar de color amarillo. Entonces en A vamos a borrar todo esto y vamos a pegar este tramo que tenemos. Y ahí está. Luego el segundo tramo que encontremos, que solo son estos dos elementos, los copiamos y vamos a decir que estos van a ir a D. Entonces copiamos esto ahí en B. Y finalmente nuestro último tramo, que va a ir también a nuestro archivo A. Y es 185. Ahora hagamos la mezcla. Vamos a borrar todo esto. Y hagamos nuestra mezcla. Para hacer la mezcla nuevamente seleccionamos dos tramos ordenados, que en este caso es todo esto de acá. Lo marcamos de un color. Pero antes, no, sí lo marcaremos de un color. Lo copiaré. Y luego seleccionamos el otro tramo ordenado de B, que también es el último tramo que tiene. Y también lo marcamos del mismo color. Luego al final copiamos todos estos elementos, pero de forma ordenada. El 159 entonces irá por aquí. 159. Y el 432, que en este caso va al final. Solo copiamos los elementos en forma ordenada, ¿sí? Todos los que yo marque de estos dos tramos. Y luego al final va a ir el 185, que sería el segundo tramo que yo voy a escoger. En los dos archivos. En este caso solo en el archivo A, porque B ya no tiene más tramos ordenados. Muy bien. Y aplicamos una vez más todo esto, porque aún no está ordenado nuestro archivo. Ahí tenemos un último archivo, un último registro que no está ordenado. Bien, entonces nuevamente aplicamos. Y en este caso ya nuestro primer tramo ordenado en el archivo A ya es bastante largo, ¿no? Entonces esto lo marcamos de color amarillo. Y vamos a decir, antes de marcarlo, vamos a copiar y vamos a marcarlo ahora sí. Y lo vamos a llevar a A. Muy bien. Luego en el segundo tramo ordenado, lo copiamos. Y esto lo vamos a llevar a nuestro archivo B.
que es 185 únicamente. Y finalmente aplicamos nuestra última mezcla. Y fíjense que nuestro archivo está ordenado cuando solamente realizamos una mezcla por tramos ordenados. Si realizamos más de una mezcla, quiere decir que aún falta ordenar nuestro archivo final, ¿no? Entonces noten que yo aquí mi tramo ordenado que tengo en A es solo uno, o sea, el único que tengo. Y en B también. ¿Y cómo sé que es el único tramo? Pues sé que es el único tramo cuando selecciono todos los registros del archivo, y de igual manera en B, ¿no? Y luego copiamos todos estos registros. Y le voy a quitar aquí el fondito, que esto no tiene que tener. Y ponemos el 185, ¿no? Recordar que para hacer una mezcla seleccionamos los dos tramos y los ponemos de forma ordenada directamente. Entonces el 185 propiamente iría en esta posición. Y hasta ahí ya tenemos pues la primera pregunta contestada, ¿no? Solo aplicamos el algoritmo de mezcla equilibrada. Bien, y ahí tenemos. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Y qué nos dice esta segunda pregunta? Por medio de una pila como estructura de datos de apoyo, verificar si la expresión aritmética linearizada y almacenada como una cadena de caracteres contiene la misma cantidad de paréntesis izquierdos y paréntesis derechos. Asumir que la clase tPila para el procesamiento de una pila de caracteres ya existe. Muy bien. Entonces, como nos dice este último punto, asumir que la clase tPila ya existe, entonces nos está diciendo pues que realicemos un código, ¿sí? Que realicemos código. Bien, entonces vamos a ir a nuestro JCreator y vamos a ver, debemos tener el código de esto ya hecho para hacerle pruebas también, ¿no? Si recuerdan, y está hablando sobre expresiones, entonces esto ya lo tenemos, si mal no recuerdo, lo tenemos ya hecho en la clase, en la clase 4. Vamos a los ejercicios, a la clase 4. Entonces vamos a seleccionar estos tres archivos y los vamos a jalar a nuestro JCreator. Y vamos a abrirlo con JCreator, como quieran abrirlo. Bien, entonces dice que vamos a asumir que nuestra clase tPila ya existe. Y tenemos aquí nuestra clase tPila, que ya existe. Y podemos utilizar una clase externa o realizarlo también dentro de nuestra función principal, de nuestra clase principal, donde ustedes quieran. Bien, yo en mi caso, a ver, puedo realizarlo aquí también. Bien, aquí vamos a poner, ¿ya? Dentro de una clase externa. En este caso lo estoy poniendo dentro de la misma clase podFija. Al final solamente voy a yo copiar esta función dentro de mi respuesta, ¿sí? Dentro de mi respuesta solo me pide esa función. Bien, entonces vamos a ponerlo public. Inicialmente vamos a decirle void porque no sabemos qué nos va a retornar y vamos a decirle que se va a llamar equilibrada. Bien, pero antes de hacer el código explicaremos un poco de qué es lo que vamos a hacer ya. Tal vez vamos a demorar un poco más explicando del tiempo que tal vez suelen tener para resolver un examen, pero es bueno a veces explicarlo, ¿no? Bien, entonces básicamente nos dice que si tenemos una expresión de cualquier forma, ¿no? No importa los valores que tenga la expresión, pero lo que importa es que la cantidad de paréntesis izquierdos y paréntesis derechos sea la misma, ¿sí? Si es que ese es el caso, entonces es equilibrado. En este caso decimos que no es equilibrado, pero si tuviéramos algo parecido como esto, sería equilibrado. Tenemos la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos, sí, pero no se cierran, es decir, que la expresión no es correcta, entonces tampoco es equilibrado, ¿no? Porque este paréntesis de apertura debería estar al principio. Bien, entonces, ¿cómo es una expresión equilibrada? Esta será una expresión equilibrada, tampoco lo es, ¿no? Una expresión equilibrada no es esta, tampoco es cuando existe mayor cantidad de paréntesis izquierdos a un lado y solo unos cuantos derechos, tampoco lo es. Tampoco es si tenemos esta forma y así, ¿no? Espero se entienda la idea. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Vamos a hacerlo utilizando una pila, efectivamente como nos dice el problema, y lo vamos a hacer como si estuviéramos resolviendo una expresión infija, apotsfija. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser agregar los paréntesis de apertura, es decir, los paréntesis izquierdos a nuestra pila. Digamos que aquí tenemos una pila y vamos a agregar todos los paréntesis izquierdos que tengamos. Tenemos ahí luego vamos a tener otro y otro, digamos que ahí se van agregando. Pero cuando yo quiero agregar un paréntesis
de cierre, entonces lo que voy a hacer va a ser eliminar los paréntesis que yo tenga ahí, ¿no? Luego quiero encontrado otro paréntesis de cierre, entonces voy a eliminar nuevamente. Luego encuentro otro paréntesis de cierre. Aquí ya van 3, ¿no? Y no lo agrego a la pila, sino elimino los paréntesis de apertura que tenga dentro de esta pila. Entonces ya tengo una respuesta. Cuando la pila está vacía, la expresión está equilibrada. La expresión está equilibrada. Pero ¿qué pasa en el caso en el que tengo más paréntesis de cierre? ¿No? Pónganse que aquí tengo un cuarto paréntesis de cierre y mi pila ya está vacía, entonces también debo consultar ese caso, ¿no? Entonces esto no me asegura de que mi expresión sea equilibrada. También debo preguntarle si cuando yo quiera eliminar un elemento dentro de la pila, ¿sí? Es decir, cuando yo encuentro un paréntesis de cierre y quiera buscar dentro de mi pila a ver si hay un paréntesis para que yo lo pueda eliminar, debo preguntar si la pila está o no está vacía, ¿ya? Entonces, voy a preguntar, cuando encuentro un paréntesis de cierre, si estoy analizando un paréntesis de cierre, ¿no? También debo preguntar si la pila es vacía. Y si la pila es vacía, entonces, ¿qué quiere decir? Estoy buscando, en otras palabras, un paréntesis de apertura, ¿no? Para poder eliminarlo. Pero como la pila está vacía, entonces no hay ese paréntesis de cierre. ¿Qué significa entonces esto? Significa que la cantidad de paréntesis de cierre es mayor a la cantidad de paréntesis de apertura. Entonces significa que tampoco está equilibrada nuestra expresión. Por tanto, aquí podemos poner que la expresión, siempre y cuando se cumpla estas dos condiciones, que estoy analizando un paréntesis de cierre y que la pila está vacía, entonces podemos decir que la expresión no está equilibrada. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir. Bien, entonces ya dado que tenemos esos dos análisis, podemos empezar a hacer el código. Y aquí vamos a analizar nuestra expresión. Expresión, podemos llamarlo ahí expresión. Luego vamos a declararnos una pila que se llame p de pila, new tPila, y le vamos a pasar como parámetro, recordar que esto recibe un parámetro, la función tPila, un parámetro del tamaño. Digamos que va a tener un tamaño de 50 elementos. Y luego vamos a recorrerlo con un for. Y le vamos a dar... ¿Qué vamos a recorrer aquí? Vamos a recorrer la expresión. Entonces ponemos expresión.length. Expresión.length. Bien, y aquí acá adentro podemos declararnos un char para hacerlo un poco más corto esto. Y vamos a decirle que este char va a ser igual a la expresión .charat. Charat, o sea, en la posición i, ¿no? Y luego vamos a evaluar este dato. Bien, vamos a decirle que si k es igual al paréntesis de apertura, entonces, ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer cuando encontramos un paréntesis de apertura? Lo íbamos a agregar a nuestra pila. Entonces vamos a decirle p.adicionar. Y vamos a adicionar el valor de k. De ca, ¿no? Luego, caso contrario de esto, bueno, no vamos a analizar caso contrario. Le vamos a decir el otro caso. Porque caso contrario puede que tenga números, otros operadores que no me interesan. Directamente vamos a preguntar lo que nos interesa. Entonces vamos a preguntar si tenemos un paréntesis de cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si tenemos un paréntesis de cierre, recuerdan, habíamos dicho que vamos a ir eliminando elementos dentro de nuestra pila. Entonces para eso vamos a poner p.pop. Bueno, pero en este caso no se llama pop, se llama el elim, ¿no? Para eliminar un elemento de la pila. Y con esto eliminamos un elemento de la pila. Pero debemos preguntar antes de eliminar este elemento si es que la pila está o no está vacía. Puede que exista el caso que habíamos analizado en que tenemos un paréntesis de apertura, pero no tenemos nada en la pila. Pónganse que digamos, nuestra expresión es esto, lo cual no estaría equilibrado. Entonces, cuando el k sea igual a esta expresión, voy a eliminar un elemento de la pila.
pero yo nunca he añadido ningún elemento a la pila. Entonces antes debo preguntar si puedo eliminar, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle si pila punto es llena o es vacía. Es vacía. Bien. Pero si no es vacía, o sea, negación de esto, podemos eliminar. Muy bien, muy bien. Pongámosle nomás sus respectivas llaves para que esto se entienda mejor. Y luego analicemos el caso contrario de esto, que es lo que nos interesa. Caso contrario de esto significa que, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta expresión, está equilibrada. Pero si yo tengo esta expresión, que ya cambia, ya no está equilibrada, ¿no? Entonces, en el primer caso, ¿qué va a pasar acá? Este se va a agregar a la pila, luego voy a evaluar este y lo va a eliminar este valor. Luego voy a evaluar el último y voy a querer eliminar un valor, pero no existe. Entonces debo decirle, cuando apenas encuentre una irregularidad, es decir, cuando intente encontrar su paréntesis de apertura, este paréntesis de cierre, entonces significa que ya no está equilibrado, o sea, de entrada ya no está equilibrada. Podríamos declararnos un booleano para eso y decir EQ, que se llame, de equilibrado, que inicialmente le vamos a decir que es true, ¿sí? Indicando que sí está equilibrado. Luego le vamos a decir que cuando pase por este caso, es decir, aquí nos está preguntando, ¿la pila está vacía? Perdón, si la pila no está vacía, entonces eliminar. Si no, es decir, si la pila está vacía, entonces pues sabemos que la pila no está equilibrada. Entonces EQ, que va a ser nuestra variable para eso, va a ser false, indicando de que ya no está equilibrada. Y luego terminamos esto ahí. Bien, eso por un lado. Ahora por otro lado, cuando sabemos que la pila está equilibrada, si al finalizar el recorrido de toda nuestra expresión, si la pila es vacía, entonces la pila está equilibrada. Pero si la pila no está vacía, entonces no está equilibrada. Bien, ahora pongamos esto del final. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos otro ejemplo en el que esta expresión tampoco está equilibrada. Significa que, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Que estos paréntesis se van a ir agregando a mi pila y nunca se van a eliminar. Entonces lo que tenemos que preguntar es si la pila no está vacía, porque tiene que estar vacía para ser equilibrada. Bien, entonces si la pila no está vacía, entonces la pila no está equilibrada. La pila no está equilibrada. Muy bien, preguntemos eso al final entonces y vamos a preguntar si la pila punto es vacía, o sea, si la pila no está vacía, entonces no está equilibrada. Entonces nuevamente hacemos lo mismo de acá y decimos equilibrada false. Y luego bien, entonces esta función me va a retornar un valor booleano. Por tanto, vamos a modificar este void de aquí arriba y le vamos a decir boolean. Va a retornar un booleano ahora. Y le vamos a decir return EQ, ¿no? Que es un valor booleano. EQ. Listo, ya tenemos nuestra función construida. Ahora, si todo esto está bien, que ahorita lo vamos a probar, vamos a agarrar todo esto y lo vamos a copiar a nuestro documento Word. Bien, ¿y cómo podemos probar esto? Vámonos a principal y vamos a ver qué es lo que hacía esto. Y vámonos a ver qué hacía esto. Y vámonos a ver qué hacía esto. Bien, sí, vamos a copiarlo acá. Vamos a decirle que vamos a tener un mensaje. A ver, así podemos mostrarlo. Podemos agarrar esto de acá y decirle la expresión está equilibrada. Podemos decirle así, la expresión está equilibrada. De hecho, a ver, hagamos esto. La expresión, un mensaje, está equilibrada. La expresión sí está equilibrada o la expresión no está equilibrada. Bien, entonces pongamos nuestro mensaje, que sea un string, que se llame ms y que tenga la siguiente pregunta. Y vamos a decirle,
PF, que es la POTS fija donde está nuestra función, y le vamos a decir equilibrada. Y le vamos a pasar como parámetro la infija, que es nuestra expresión que vamos a analizar. Y le vamos a decir, bueno, esto nos retorna un boolean, o sea, un verdadero o un falso. Entonces aquí vamos a preguntarle, ¿sí?, si esto es verdad. Y si esto es verdad, vamos a votar un sí. Y si esto es falso, vamos a votarle un no. Muy bien, de tal manera de que este sí o este no se va a poner acá, ¿no? Y ya con eso ya estaríamos cumpliendo eso de ahí. Vamos a corregir errores si es que los tuviéramos. Bien, en este caso no tenemos errores. Vamos a analizar las expresiones. Bien, tenemos esta expresión que está equilibrada, 3, 3. Y nos dice la expresión sí está equilibrada. Bien, pongamos una que no está equilibrada. ¿Qué tal una al revés? Esta, por ejemplo, no está equilibrada, ¿no? Que está al revés. La expresión no está equilibrada. Bien, está funcionando, parece. A ver, pongámosle unas dos más. Ahí tenemos, tampoco está equilibrada. POTS fija en la línea 42. POTS fija en la línea 42. Ah, ya, esto me ha botado un error en las otras funciones. Vamos a anularlas para que ya no se muestren. A ver, ¿dónde nos está botando error? IF en la línea 42. Ah, sí, es que sigo utilizando acá. Ahora sí, volvamos a ejecutar esto. Y ahí tenemos, ¿no? La expresión no está equilibrada. Luego lo vamos a ejecutar. Y ahora probemos con más paréntesis a la izquierda. Y la expresión nuevamente no está equilibrada. Y así podríamos ir probando todo el tiempo. Esta expresión está equilibrada. Entonces la expresión sí está equilibrada. Bien, entonces está funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer únicamente ya es copiar ese fragmento, bueno, fragmento de código o nuestra función, que es todo esto, a nuestro Word. A ver qué tal y si lo copiamos en una tabla. No sé si mantenga el formato. Bien, mantiene el formato, entonces lo dejaremos en una tabla. Pero lo dejaremos en una tabla de 1 por 1 únicamente. Bien, y ahí tenemos nuestra solución. Bien, en la siguiente pregunta nos dice, para la siguiente expresión, y esta es nuestra expresión, realizar la conversión a POTS fijo, ¿sí? Evaluar la expresión en POTS fijo con los siguientes valores. ¿Y cómo yo transformo esta expresión a POTS fijo? Sí, lo primero que vamos a hacer es ponerle paréntesis a esta expresión para que sea, o sea, un poquito lo vamos a transformar, ¿sí? Para que sea un poco más entendible y así nosotros la podamos manejar con código. O sea, necesitamos paréntesis, ¿no? Aquí nosotros trabajamos con paréntesis. Que de hecho es como ponerlo a la calculadora, ¿no? Es como si ustedes pusieran esto a la calculadora y ya. Y para eso, bien, vamos a hacerlo un poco ordenadito, ¿sí? Todos los radicales, ya todas las fracciones que tengamos, vamos a ponerlas dentro de paréntesis. Y al final toda la solución que tengamos, toda la expresión que tengamos, vamos a ponerlo también dentro de paréntesis, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a tener unos paréntesis ahí para todo. Luego acá adentro vamos a tener dos paréntesis, ¿sí? Que van a encerrar el numerador de aquí arriba y el denominador de aquí abajo, ¿no? Ahí tenemos dos paréntesis. Y al final todo esto se está sumando más un D, ¿no? Y esto es una división. Así podemos irlo separando para que sea más rápido la conversión. Bien, ahora analicemos el primero. También tenemos un numerador y un denominador. Entonces pongamos también dos paréntesis ahí y su respectiva división. Entonces tenemos ahí un valor de A, que de hecho esto lo podemos obviar, un paréntesis de ahí, porque solo tiene un elemento. Y luego en el denominador de la parte superior, o sea, en el denominador del numerador, vamos a poner la expresión que tiene. A más C por D. Así tal cual, ¿sí? Aquí no necesitamos ponerle paréntesis, solamente para englobar a las fracciones. Lo demás lo copiamos tal y como está. Tal y como está. Bien, ahora evaluemos el denominador. En el denominador también tenemos un B entre... Y vamos a poner todo eso entre paréntesis, lo que está abajo. O sea, hay que separar, ¿no ven? Cuando vemos fracciones, eso hay que separar en dos paréntesis. Pero si solamente tiene un valor, entonces es un poco por demás ese paréntesis. Entonces por eso lo he borrado en la parte superior del numerador. Y aquí también. Y aquí vamos a poner A más C por D menos C.
y tenemos el más de A y al final. Listo, ahora sí tenemos una expresión que es un poco más entendible para que nosotros podamos transformar. Bien, luego tenemos ahí unas pilitas que no es más que una tabla en la que yo le quito el formato de manera intercalada a algunas celdas. O sea, ya tengo un poco preparado esto, ustedes también pueden tenerlo preparado. Luego, para analizar el inciso B, que también necesitamos pilas para ese caso, también nos podemos preparar ahí una tablita, que es una tablita un poquito más grande, puesto que se hacen más cositas aquí. Y ya, así para tenerlo esto ya preparado. Bien, y una vez que tenemos nuestra expresión infija acá, de la forma que nosotros ya conocemos, ya podemos empezar a evaluarla. Y para eso vamos a comenzar desde la primera posición. Entonces tenemos primero los paréntesis de apertura, que siempre van a la pila. Luego tenemos el valor de A, que el valor de A va a venir acá, a la cola. Luego tenemos una división, la división va a venir a la pila. Luego un paréntesis de apertura, que va a ir a la pila. Luego el valor de B, que va a ir a la cola. Luego el signo positivo, que va a la pila. Luego el C, que va a la cola. Luego el producto, que el producto va a la pila, porque la prioridad del producto es mayor a la prioridad de la adición, entonces va a la pila. Luego tenemos del producto el valor de D. El valor de D va a la pila, perdón, va a la cola. Y luego tenemos un paréntesis de cierre, que el paréntesis de cierre lo que hace es buscar un paréntesis de apertura para que yo pueda sacar todos los operadores y llevarlos a la cola, justo en el orden en el que salen. Entonces primero va a salir el producto y luego la suma. Bien, y nuestra nueva pila va a tener estos valores de acá. Luego seguimos, tenemos otro paréntesis de cierre. Ponemos un paréntesis de cierre que se va a cerrar con este paréntesis de acá. Y sacamos todos los operadores nuevamente que tenga, en este caso la división, y tenemos como una nueva pila solamente con este paréntesis. Luego tenemos una división, agregamos la división. Luego tenemos un paréntesis de apertura, ponemos el paréntesis de apertura. Tenemos un valor de B, ponemos el valor de B. Tenemos una división, ponemos la división. Tenemos un paréntesis de apertura nuevamente. Tenemos el valor de A, estamos en A. Luego tenemos el signo positivo. Luego del signo positivo tenemos el valor de C. Luego tenemos el producto, que el producto tiene mayor prioridad, entonces sube a la pila. Luego tenemos el valor de D. Luego tenemos el valor de menos, que el menos tiene menor prioridad con respecto al producto, entonces no lo añadimos todavía a la pila. Entonces antes de añadirlo a la pila, primero sacamos el producto y luego recién agregamos a la pila. Entonces nuestra nueva pila va a tener estos valores y recién ingresa el signo negativo. Luego del signo negativo tenemos el valor de C nuevamente y luego tenemos un paréntesis de cierre. Este paréntesis de cierre va a ser que se saquen todos los operadores hasta encontrar su par, o sea el paréntesis de apertura. Entonces sacamos el menos y el más y los ponemos ahí. Y luego nuestra nueva pila va a tener la siguiente estructura. Luego nuevamente tenemos un paréntesis de cierre, que ahí está, ¿no? Un paréntesis de cierre. Y esto lo vamos a cerrar con este paréntesis de cierre de acá, de apertura, quedándonos esto de acá. Quedándonos eso de ahí, ahí y una división ahí. Luego sigue el signo de suma, que el signo de suma no va a entrar porque tiene menor prioridad sobre el signo de la división. Entonces sacamos a la división y añadimos a la suma a nuestra pila. Entonces nos va a quedar ahí más y eso. Luego sigue el valor de D y luego sigue el paréntesis de cierre. Entonces el paréntesis de cierre nosotros lo ponemos acá y este paréntesis de cierre se va a cerrar hasta que encuentre, o sea, va a sacar elementos de la pila hasta que encuentre a su par. Entonces vamos a añadir todos los signos que tenga ahí, en este caso el signo de positivo, el signo positivo. Y ahí tenemos nuestra expresión postfija. Muy bien, ahora vamos a hacer la evaluación. Bien, entonces vamos a copiarnos toda esta nuestra expresión postfija y la vamos a pegar acá y vamos a reemplazar los valores que tenga. A vale 1, entonces todos los A's ponemos 1. B vale 3, entonces todos los B's ponemos 3. Aquí 3. Y ahí.
luego C vale 2, 2, 2 y D vale 1. Tenemos 3 Ds. Entonces 1, 1 y ahí tenemos un C más que se nos ha saltado. Y C vale 2, ¿no? Y ahí tenemos nuestra expresión con los respectivos números. Entonces, para evaluar una expresión, si recuerdan, también utilizamos pilas, donde ponemos, en este caso, o sea, al revés, ponemos números a la pila y cuando encontremos un operador vamos a operar dos números que estén en el tope de la pila, en los topes de la pila, y los vamos a operar. Una vez que los operamos, los volvemos a agregar a la pila. Entonces vamos a seguir ese proceso. Primero agregamos un número, que tenemos el 1, luego le sigue el 3, luego le sigue el 2 y luego le sigue el 1. Luego le sigue el producto. Bien, cuando le siga el producto vamos a agarrar estos dos números y los vamos a multiplicar. En este caso tenemos 2 por 1. Y tenemos que multiplicar en ese orden, de abajo hacia arriba, 2 por 1. Entonces tenemos 1, 3 y 2 por 1, 2. Luego tenemos el siguiente signo que es el positivo y vamos a sumar 3 más 2. Y luego aquí tenemos 3 más 2, 5. Y anotamos ahí. Luego tenemos una división. Entonces dividimos 1 entre 5, 0.2. O podemos anotarlo como un quinto, ¿ya? Bueno, 0.2 lo pondremos. No importa, cualquiera de los dos pueden poner. Luego le sigue el valor de 3. Recordar que estamos hasta acá. Vamos a marcarlo con negrilla todo esto. Luego le sigue el 3, el 1, el 2 y el 1. Todos esos son números, entonces van a ir a la pila. Entonces 3, 1, 2 y 1. ¿Ya? Luego le sigue el por. Entonces vamos a multiplicar nuevamente 2 por 1. Y nuestra nueva pila va a ser, copiamos todo esto de acá. Nuestra nueva pila va a ser 2 por 1, 2. Ahí tenemos el 2. O sea, opero y lo vuelvo a poner a la pila. Luego tenemos el 2. El 2 va a ir a la pila. Luego tenemos una grilla. Luego tenemos un signo negativo. Entonces vamos a restar 2 menos 2. Pegamos esto ahí, nuestra nueva pila va a quedar con un 0 en la parte superior. Y luego tenemos un más. Entonces vamos a sumar 1 más 0, que es 1. Entonces nos quedaría lo mismo. 1 más 0, 1. Y luego tenemos una división. Hasta este punto estamos aquí, ¿no? Hasta este punto estamos aquí. Luego tenemos una división y dividimos 3 entre 1. 3 entre 1 es 3, entonces ahí solo volvemos a poner el 3, ¿no? Y luego tenemos otra división y un valor de 1. Pero primero la división. Luego tenemos una división, ponemos la división ahí y dividimos 0.2 entre 3 y ponemos 0.2 entre 3, ¿cuánto es? Podemos poner calculadora, creo que es 0.06. Sí, ya lo había calculado yo antes, es 0.06. Entonces lo dejamos como 0.06. 66. Bien. Y luego tenemos el valor de 1 que lo agregamos y una suma. Sí, y luego una suma. Y luego agregamos 1 más 0.06, que en este caso es 1.066. Y este es el resultado de la evaluación de mi expresión POTS fija, ¿no? Entonces podemos marcarlo con negrilla, ahí tenemos uno de más, ¿no? Y hasta aquí resolveríamos nuestro tercer ejercicio. Bien, continuamos con nuestro último problema a resolver. ¿Y qué dice este enunciado? Definir una función en Java para dado un archivo secuencial. Considerar los campos código de producto, nombre de producto, precio, cantidad y estado, donde la información será grabada con los símbolos, el símbolo de i, para determinar el fin de un campo y el porcentaje para determinar el fin de un registro. Es decir, que los campos producto, precio, cantidad, código, nombre van a estar separados por este ampersand. Y al final todo este conjunto de registro va a estar separado de otro registro por el símbolo de porcentaje, para delimitar el fin del registro, ¿no? Luego generar dos archivos auxiliares. El primer archivo auxiliar contiene los registros cuyo precio es menor a 100
y el segundo archivo auxiliar contiene el resto de los registros. Considerar únicamente los registros que están activos, es decir, los que tienen un estado de 1. Muy bien, entonces nos está diciendo que básicamente vamos a trabajar con manejo de archivos secuenciales. ¿Y qué son los archivos secuenciales? Los archivos secuenciales son archivos de texto con extensión .txt que bueno, hay varias maneras de manejarlo. Nosotros habíamos trabajado con los archivos de acceso aleatorio, si recuerdan, con Random Access File, etcétera, ¿no? Y precisamente es uno de los que vamos a ver, que ya habíamos trabajado. Creo que en la clase 5 estamos rescatando básicamente el mismo ejemplo, o uno similar al menos. Aquí yo ya tengo algo preparado. Tengo una clase producto, una clase principal donde se corre todo y una clase archivo donde está el manejo de archivos. En la clase producto tenemos los campos básicos de un producto, que son muy similares a los de nuestro ejercicio. Luego tenemos la función grabar y la función leer, que ya la habíamos hecho en clases. Y luego tenemos una clase archivo, que en esta clase archivo tenemos una función para añadir un registro, o para añadir más bien varios registros, y una función para permitirme mostrar este archivo de acceso aleatorio. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es recorrer este archivo de acceso aleatorio y poner cada uno de sus registros dentro de un archivo secuencial. Bien, entonces parte de la solución que nosotros tenemos que poner en este enunciado no tiene nada que ver con todo este código que está acá, solamente me va a servir para poder ejecutar y verificar que todo esté corriendo correctamente. Lo que nos dice es que pongamos el código necesario para poder hacer pues lo que nos dice el enunciado. Bien, entonces ya desde aquí podría correr nuestra solución. Bien, entonces estamos en la clase archivo, y aquí lo que vamos a hacer va a ser, podemos decir que desde aquí va a ser la solución. Bien, y aquí nos vamos a crear una función para generar nuestro archivo secuencial. Bien, entonces esta función va a tomar dos parámetros. El primer parámetro va a ser un string, que va a ser el nombre del archivo, el archivo normal, y el segundo parámetro va a ser un string del nombre del archivo secuencial, o el archivo de texto, podremos llamarlo así, txt. Muy bien, y como vamos a manejar archivos aquí, necesitamos ponerle el throws exception. Luego aquí adentro trabajamos y vamos a, pues básicamente hacer un recorrido de este archivo. Vamos a decir arch va a ser igual a random access file. Vamos a abrir el archivo nombre archivo, o sea nuestro archivo de acceso aleatorio, y lo vamos a abrir únicamente para leer estos registros. Muy bien, y después de esto vamos a crearnos un registro, ¿sí? Para poder leer los datos de tipo producto. Producto P va a ser igual a new producto P, new producto, ¿no? Luego vamos a recorrer esto con un while y vamos a decir archivo.getFilePointer menor a arch.length, ¿no? Su tamaño. O sea, mientras no lleguemos al fin del registro, perdón, al fin del archivo, vamos a leer un registro del archivo, y lo hacemos con p.leer, ¿no? Es una función para leer. ¿De qué archivo? Del archivo arch. Y luego vamos a añadir este registro que ya hemos leído a nuestro archivo de acceso secuencial, sí, a nuestro archivo secuencial, a través de una función que nos vamos a crear, que esa función se va a llamar registro, y le vamos a pasar como parámetro el nombre del archivo secuencial, y también le vamos a pasar como parámetro este registro que queremos agregar. Bien, entonces eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Lo vamos a poner arch.close, y arriba de esto vamos a crearnos una función para que podamos añadir esto. Bien, entonces vamos a ponernos public, también va a ser void, y que se llame add registro, ¿no? Justo como le hemos puesto ese nombre, add registro, aquí, y esta también va a ser una función que va a manejar archivos, pero va a manejar archivos de acceso secuencial, ¿sí? Archivos secuenciales. Bien, como un string va a pasar el nombre del archivo de texto y el producto en sí, ¿no?
producto P, el registro que vamos a agregar. Bien, y aquí ya comienza el cómo manejar archivos de acceso secuencial. Esta es una de las formas, les repito, hay varias formas de manejarla. Y nosotros lo vamos a poner, perdón, aquí así se pone en C++, en Java es así nomás, ¿ya? File, new file, y le ponemos el nombre de la ruta, que en este caso la ruta es nom_arch text. Luego de esto le vamos a dar un print write porque vamos a escribir un registro, bien, esto es propio del manejo de archivos secuenciales, y lo podemos llamar pw. Va a ser igual, creamos una nueva instancia, print write, y aquí vamos a pasar algo más, que es un poquito largo también, y le vamos a decir new file, y buscamos output stream, ahí está, y aquí le pasamos dos parámetros. El primero es el archivo, que de hecho es suficientes con eso, pero le podemos pasar un true para que no nos bote ningún error, y luego vamos a escribir este registro. Le damos pw.print y con esto escribimos este registro. Pero aquí hay un pequeño problema. Aquí el registro que debemos pasarle debe ser un string, ¿sí? Esto lee un string. Entonces para eso debemos convertir todos los registros de P, es decir, del producto. Si vamos a la clase producto, tenemos aquí el producto que tiene todos estos parámetros, perdón, todos estos atributos, y debemos convertirlo todo esto a string. Bien, entonces creémonos una función aquí dentro de la clase producto, que también esto forma parte de la solución, ya, que se llame public, y va a retornar un string que se llame converter. Puede llamarse lo que quieran, converter string, qué sé yo, ¿no? Podría llamarse así. No va a recibir ningún parámetro y únicamente lo que va a hacer retornar un string. Entonces le podemos poner esto ahí por delante, el nombre. Luego recordar que cada uno, y aquí vamos a aprovechar que cada uno de los campos van a estar separados por un ampersand. Luego de nombre tenemos el campo precio, otra vez esto para separarlo, un ampersand. Luego tenemos cantidad, luego tenemos estado, y con eso podemos terminar. Pero aquí le vamos a poner nuevamente el ampersand para separarlos, y para finalizar vamos a dividir este registro con un símbolo de porcentaje, bien, indicando que es el fin del registro. Entonces retornamos todo este string. Muy bien, volvemos a nuestro archivo y le vamos a decir p.converterString. Entonces vamos a convertir todos sus campos string y esto nos va a devolver precisamente todos los campos convertidos a string y unidos y separados por esos caracteres especiales. Muy bien, y después de hacer esto lo que vamos a hacer va a ser pues cerrar el archivo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos eso. Ahora ya podemos ejecutar incluso esta solución. Guardamos esto de acá y luego vamos a la función principal y vamos a primero verifiquemos cómo está funcionando esto. Ya tengo yo registros acá, acepto, y esos son los registros que tengo. Tengo una silla con este precio de 3.5, 50.6, 300, 30, 250, eso es su precio. Luego de eso le sigue el campo, que no recuerdo bien cuál era. Entonces tenemos el campo cantidad, que es 2, 3, 5, 5, 1 en cada registro. Y finalmente tenemos el campo estado, que es unos y ceros. Muy bien. Ahora vamos a convertir esto, que es un archivo de acceso aleatorio ahorita, que si nosotros vamos a la carpeta raíz, ahí tenemos este archivo, que es productos.dat, que de hecho no lo podemos abrir. Ahora lo vamos a transformar, de hecho nos vamos a crear otro archivo, que va a ser un archivo texto. Entonces le vamos a dar aquí ar. Y vamos a darle generar, y le vamos a dar primero la ruta de productos.dat. Esta es una opción. Sí, esta es una opción, la de pasar los datos del archivo de acceso aleatorio al archivo de acceso secuencial, ¿sí? Otra opción es directamente introducirlos dentro de este archivo de acceso secuencial. Bien, pero sigamos trabajando con esto. Entonces pasamos ahí todos los archivos, perdón, todos los registros, y luego de esto pues no tenemos nada más que hacer acá. Simplemente generamos
y veamos cómo funciona esto. Le damos F5, le damos en 0 acá, solo hacemos correr, luego verificamos y ahí se nos ha creado el productos.txt, además del products.data, donde tenemos el campo nombre, luego el campo precio y todos están separados por el ampersand, ¿no? Ahí. Luego el campo cantidad y luego el campo estado. Luego nuevamente el campo mesa. Si se preguntarán por qué tengo espacios acá, es porque cada string tiene un tamaño fijo de como 20 caracteres, creo. Entonces lo que resta llenarlo lo llena con espacios en blanco, ¿no? Cuando finaliza un registro, que finaliza antes de este nombre, finaliza con un carácter de porcentaje, ¿no? Entonces todo está funcionando correctamente. Ahora hagamos la parte de la partición, ¿no? Que nos dice que debemos particionar esto en dos archivos diferentes. Bien, esto se nos va a hacer un poquito más largo en esta parte, así que veámoslo rápido. Vámonos a archivo, a la clase archivo, y aquí abajo vámonos a crear una función para particionar. Y le vamos a dar acá public void partición. Nuevamente esto también va a manejar archivos, entonces vamos a copiar el throws y exception y lo vamos a pegar luego de la función, ¿no? De hecho vamos a recibir unos parámetros, pues el nombre del archivo de texto que vamos a particionar, ¿no? Luego vamos a leerlo todo esto en un cat, así que tengamos un string que inicialmente va a estar vacío. Luego, como vamos a leer los registros dentro de este archivo, vamos a utilizar el file, pero no el file write. Ahora el file read vamos a utilizar reader f, que va a ser igual a una nueva instancia de esto, file reader, y entre paréntesis le ponemos el nombre del archivo. Luego vamos a crear un buffer para poder leer todo esto, buffered reader. Noten que tiene bastantes ayudas esto. Esto va a ser igual a una nueva instancia de buffered reader, y le vamos a pasar como parámetro a este archivo. Bien, luego vamos a decir que cat, el carácter, la cadena que hemos declarado al principio, va a ser igual al vr, hacia el buffer reader, punto readline, porque como se pudieron haber dado cuenta, todo está en una sola línea, entonces vamos a leer solamente una línea. Y ahora vamos a recorrer esta línea. ¿Y cómo recorremos esta línea? Pues con un for, ¿no? Entonces le damos for y va a ir de i igual a 0 hasta cat.length. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a leer cada uno de los campos, ¿sí? En sus respectivas variables. Nombre, todos son strings, ¿no? Todo dentro del texto es un string, así que vamos a leerlo, declararlo como string. Nombre, precio, cantidad y el estado, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser decirle nombre va a ser igual a vacío. Cada vez que esto vuelva a repetirse un nuevo registro, entonces todos estos van a empezar en vacío, ¿no? Cantidad igual en vacío y estado en vacío. Todos van a empezar vacíos. Vamos a poner while y vamos a decir mientras cat.charad en la posición i sea diferente del ampersand, ¿no? Que es el separador. Entonces nosotros vamos a ir copiando cada uno de los caracteres porque estamos recorriendo carácter por carácter. Dentro de nombre, en este caso va a ser nombre, va a ser igual a nombre más este carácter, cat.charad en la posición i. Y luego para ir al siguiente carácter, pues hacemos un i más. Luego, una vez que salga de esto, va a salir cuando el carácter sea igual a ese símbolo de separación. Para pasar al siguiente carácter, vamos a hacer un i más nuevamente. Y luego vamos a volver a preguntar si el carácter que estamos evaluando es diferente del símbolo de separación. Entonces, en este caso vamos a copiar para precio. Entonces hacemos precio y vamos a hacer lo mismo para los otros campos. Luego de precio sigue cantidad. Entonces le ponemos ahí cantidad y finalmente copiamos el estado. Todo lo que tenga el estado, pero mientras el estado sea diferente del porcentaje, porque como el estado es el último campo, después del estado está el símbolo de porcentaje. Entonces hasta que no encuentre el símbolo de porcentaje va a copiar todos los caracteres en estado. Y muy bien, ya tenemos esto ahí. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, como ya tenemos los registros, vamos a preguntar. Si volvemos a nuestro enunciado nos dice, o sea, a un archivo van a ir los que tengan el precio menor a 100 y el resto va a ir a otro archivo. Muy bien, entonces para eso nos vamos a crear otra función para poder particionar esto. Entonces vámonos aquí y vamos a preguntar si el precio es menor que 100. Y si es menor que 100,
después vamos a adicionar un registro de partición. Entonces podemos decir una función add partición, y ahorita le vamos a crear esta función y le vamos a decir que que reciba el nombre, digamos, y que diga precio menor punto text, ¿ya? Y el registro, ahí vamos a crear ahorita un registro, ¿sí? Podemos decirle rec, y eso es lo que vamos a pasar. Caso contrario, esto va a pasar a otra partición que diga precio mayor, ¿no? Precio mayor, precio menor. ¿Qué registro? Este registro. Ahorita vamos a crear este registro, que para agregarlo a un texto debe ser un string. Entonces le vamos a decir string va a ser igual a, que de hecho podemos copiarlo de producto, va a ser igual a todo esto. Lo podemos copiar y lo podemos ver acá. Va a ser igual a todo eso. Como es un string, entonces no hay problema, lo concatenamos rápido. Pero hay un problema acá. Precio es un string y no podemos preguntarle precio menor a 100 porque 100 es un número. Y para hacer todo esto, antes de hacer esta partición, debemos preguntarle también si el estado es igual a 1. Y si el estado es igual a 1, entonces podemos hacer esto. Pero esto se nos pone un poco más fácil porque aquí nos basta con preguntar esto, ¿no? Si es igual a 1, entonces podemos hacer la partición. ¿Por qué estamos preguntando si es igual a 1? Porque nos dice que si los estados están activados, entonces sí podemos hacer la partición, ¿no? Aquí nos dice, considera únicamente los registros activos, es decir, los que tienen un estado igual a 1. Entonces preguntamos si el estado es igual a 1, recién hacer la partición. Pero aquí tenemos un pequeño programa con el precio. Entonces vamos a convertirlo. Así vamos a declararnos un float que se llame pre y le vamos a convertir este string a float. Y para eso hacemos un float. Muy bien, continuamos. Se nos cerró inesperadamente el JCreator. Entonces nos quedamos aquí en transformar el precio a float. Perdón, el precio que es string a float. Entonces ponemos float punto y le damos en parse float, ¿sí? Y pasamos el precio, que es nuestro string. Precio es un string, lo transformamos a float. Y ahora sí podemos preguntar esto de acá. Pero aquí tenemos un pequeño error. No podemos comparar, si recuerdan, strings de esta manera. Este es un string, este también es un string. Podemos utilizar el compareTo. Estado.compareTo y le pasamos ese string. Si esto es igual a 0, quiere decir que son iguales. Entonces, si son iguales, hace la partición. Ahora hagamos esta función de addPartition, que básicamente va a ser igual a esta de addRegistro. Bien, copiamos esto y lo pegamos aquí arriba de partición y le vamos a llamar addPartition. addPartition, que va a recibir como parámetro aquí otro string, que es nuestro registro, ¿no? Si bajamos acá, así es como le habíamos dicho, un registro, y nuestro registro es un string, ¿no? Aquí nuestro registro es un string y le pasamos este registro. Y luego el nombre del archivo. Volvemos, subimos, estamos acá, archivo partición. Ponemos el nombre del archivo, abrimos, aquí abrimos, y luego aquí le pasamos el registro, que en este caso es reg. Y cerramos el archivo y ya. Con esto ya estaría creado. De hecho, hasta aquí ya estaría la solución de nuestro problema. Lo único que tenemos que hacer luego de esto es llamar a la partición, ar.partición, y le pasamos el nombre de nuestro archivo, que se llama productos.txt. Luego ejecutamos esto y tenemos un pequeño error en la 134. Muy bien, a ver, revisemos. No sé qué habrá pasado. Ahí está, ahora sí. Volvemos, F5. Tenemos que llenar el campo con un 0. Le ponemos un 0, le ponemos add y ahí está. Ahora si verificamos acá, y tenemos ahora también dos archivos creados. Veamos el menor, precio menor. Deberían estar los que tienen un precio menor. 3.5 es menor que 100, sí. 3.5. Y luego si vemos el mayor, tenemos la laptop, tenemos un taladro de 250 y todos tienen un estado de 1, ¿no? Si tienen un estado de 1 se puede agregar esto. Bien, y si se pudieron dar cuenta, tenemos duplicidad de información, ¿no? Tenemos los registros repetidos dos veces dentro de los archivos de texto. Entonces lo que pasó es que cuando lo volvimos a ejecutar, nuestro archivo productos.txt se volvió a llenar nuevamente de datos y por eso es que ha repetido los mismos datos dos veces. Entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser eliminar todos nuestros archivos de texto y lo volvemos a ejecutar. Le damos 0 acá y vamos a verificar. Ahí están nuestros archivos
y ya no tenemos duplicidad de información. Laptop y taladro, solamente una vez. Luego vamos aquí, precio menor, y solamente tenemos la silla, que es la única que está activa. Y muy bien, espero que todos hayan entendido. Hasta aquí estaríamos terminando la resolución de los problemas. Antes de terminar, vamos a pues terminar, ¿no?, copiando nuestro código aquí adentro. Podemos poner una tablita para eso. Vamos a insertar una tabla de una celdita. Y aquí vamos a copiar nuestro código. Vamos a copiar el código primero de producto, que es el código que es parte de la solución, que es solamente esto. Copiamos y pegamos solución, que de hecho vamos a borrar este de aquí. Podemos decirle archivo producto, ¿no?, o clase producto. Y luego vamos a copiar lo que está en archivo, que consta de todo esto. Y eso es nuestra solución, desde acá, ¿no? Todo eso formaría parte de nuestra solución. Copiamos eso y lo pegamos ahí. Y vamos a decir que esta es la solución de la clase archivo. Y listo, con esto estaría solucionado este último problema. Bien, chicos, espero que todos hayan entendido. Cualquier consulta, pues me la hacen saber. Hasta el próximo examen. Que tengan un buen resto de día.